Cordial saludo, doctora Alejandra Valencia. Mi nombre es Susana Arlina Ortiz Novoa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación haré una breve presentación sobre el tema de psicología y pedagogía desde la visión de Jean Piaget en el campo académico de la psicogénesis y aprendizaje significativo. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en las últimas décadas se han constituido en un tema de gran interés, no solamente para las personas que se dedican a la pedagogía, sino también para diversas comunidades científicas que de alguna u otra forma aportan al reto de educar. Las teorías de Piaget revolucionaron la comprensión del aprendizaje al demostrar que el conocimiento no se transmite como se venía pensando desde la escuela tradicional, sino que se construye de manera activa. Su teoría del desarrollo cognitivo explica cómo los niños se adaptan y se reorganizan en sus esquemas mentales mediante dos conceptos fundamentales que él rescata a través de sus trabajos, y es la asimilación y la acomodación, que son procesos fundamentales para comprender cómo se genera el pensamiento y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Esto ha dado pie a que esos estudios, esos conceptos que Piaget ha incorporado y ha aportado al campo pedagógico nos permitan analizar, comprender y ejecutar algunas nuevas estrategias que potencian precisamente la adquisición de ese conocimiento. Desde su perspectiva, se entiende el aprendizaje como un proceso demasiado dinámico en el que el sujeto integra todo su entorno y crea las estructuras cognitivas. Se entiende ese aprendizaje como un proceso activo donde el sujeto es el que construye su saber y se adapta a esas condiciones y establece un equilibrio para poder, digamos, vincular lo que sabe con lo que está aprendiendo a través de los dos conceptos que hemos mencionado, que son la asimilación y la acomodación. En ese sentido, la adaptación intelectual representa un balance dinámico entre incorporar la experiencia de las estructuras del pensamiento y ajustar estas estructuras a las nuevas situaciones que surgen de la realidad. Desde este punto de vista, a continuación se va a hacer una breve explicación sobre cómo se generan estos procesos desde la visión del sujeto, desde los conceptos y teorías que ha aportado Piaget a través de su trabajo y cómo esto se ajusta de alguna manera a los retos de la educación contemporánea. Desde el problema central de la pedagogía, Piaget plantea que este problema radica en comprender cómo aprende el individuo y cómo la educación puede favorecer ese proceso natural de construcción del conocimiento. Propone pasar de una enseñanza basada en la repetición, que es promovido de alguna manera por los modelos tradicionales de educación, a una que estimule la exploración y el descubrimiento y la autonomía del estudiante. A través de esa reflexión, él se plantea una pregunta importante que es, ¿el conocimiento debe transmitirse o reconstruirse a través del sujeto? Él dice que esa educación debe ser activa, donde el niño redescubre las verdades mediante la experimentación y la acción. Lo que invita un poco es a interactuar con ese entorno para poder establecer conocimientos que transformen realidades. También explica que enseñar no es dar conocimientos como tal, sino favorecer la construcción interna de las estructuras cognitivas. Él también plantea que de alguna manera todos los saberes se deben adquirir a través de la experiencia, pero también de alguna manera es una reconstrucción de lo que el estudiante ya conoce, como una acomodación, una asimilación de lo que ya conoce versus lo que está aprendiendo. Y eso de alguna manera modifica esas estructuras cognitivas de las que él habla en sus estudios. Para hablar de la naturaleza del conocimiento, Piaget sostiene que este surge de la acción. El sujeto aprende cuando actúa sobre los objetos, los manipula y experimenta con ellos. El aprendizaje, por tanto, rescata él, no es pasivo, por el contrario, es un proceso dinámico, un proceso de interacción constante entre el pensamiento y la experiencia, donde la comprensión se construye a partir de esta actividad. Es por eso que aquí encontramos algunas ideas o elementos centrales, como por ejemplo que la experiencia no copia la realidad, sino que se organiza mediante las acciones. Conocer es igual a actuar y transformar el entorno, de ahí la relación predominante entre sujeto y entorno. El aprendizaje implica asimilar, es decir, integrar lo nuevo a estructuras que ya existen y acomodar
ajustar esas estructuras a lo que se está adquiriendo. Y también rescata que el conocimiento surge del equilibrio entre ambas. Definitivamente, dentro de sus teorías, él rescata que debe haber asimilación y acomodación para que se generen los procesos de conocimiento y que para que estos sean a largo plazo. Dentro de las etapas de desarrollo cognitivo, Piaget plantea varias etapas que se resumen en sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada una de ellas con estructuras mentales más complejas. Invita a conocer esas etapas porque permite al docente adaptar las estrategias de enseñanza al nivel de pensamiento del estudiante y ir favoreciendo el aprendizaje coherente con su desarrollo, como podemos observar, va desde los 0 años hasta los 11 más, y cada una de esas etapas es vital para la formación cognitiva y de estructura de los estudiantes. Dentro de los aspectos figurativos operativos del conocimiento, Piaget distingue los figurativos como aquellas que son percepciones e imágenes y los operativos como acciones mentales y razonamiento. Ambos se integran en la construcción del pensamiento lógico y abstracto, y la educación debe propiciar experiencias precisamente que fortalezcan tanto la observación como el razonamiento activo. En el proceso de adquisición de conocimiento son igualmente importantes los dos procesos para que ese conocimiento sea ensamblado o sea asimilado de forma correcta y duradera. En cuanto a los factores de desarrollo cognitivo, el autor plantea que depende de 4 factores interrelacionados. Entre ellos encontramos la maduración biológica, la experiencia con los objetos, la interacción social y el equilibrio interno. Para esto, Piaget destaca la importancia del entorno social y educativo como motor para el progreso del pensamiento, que resalta el papel del docente no como un agente que impone, sino como un agente que media y guía el proceso. En cuanto a las implicaciones pedagógicas, las ideas de Piaget transformaron la práctica docente, planteando una educación centrada en el estudiante, donde el maestro desempeña el papel de guía, orienta y estimula la reflexión a través de la construcción del conocimiento. Las estrategias deben promover la exploración, el diálogo y la resolución de problemas para favorecer la autonomía intelectual y el pensamiento crítico de los estudiantes. Para Piaget, el juego es una forma de aprendizaje y es esencial para el desarrollo cognitivo. A través de los niños pueden asimilar la realidad, experimentan roles, ejercitan la imaginación y consolidan estructuras mentales. Piaget considera que el juego es una forma muy natural de aprendizaje que fortalece la creatividad y la comprensión del entorno. Permite precisamente el equilibrio entre asimilación y acomodación y constituye una preparación para la inteligencia y la adaptación social. Al hacer una comparación entre educación tradicional y educación activa, el autor plantea que la educación tradicional se centra en la memorización y la autoridad del docente, mientras que la educación activa, inspirada en él, fomenta la participación, la experimentación y el aprendizaje autónomo. El estudiante construye su saber mediante la experiencia, guiado por un docente que acompaña el proceso pero no impone. Para concluir, es innegable que el legado de Piaget sigue siendo fundamental para comprender los procesos de aprendizaje y el rol del docente dentro de ellos. Su teoría del desarrollo cognitivo inspira una pedagogía mucho más activa, reflexiva y con carácter humanista, donde el estudiante es protagonista de su propio proceso formativo y el docente actúa como facilitador del pensamiento y la creatividad. Esas ideas de Piaget siguen siendo un eje fundamental en la fundamentación teórica del trabajo docente, donde le permite buscar nuevas estrategias y metodologías para poder implementar en su trabajo de aula, partiendo no solamente de los estadios de maduración que plantea el autor, sino también de los objetivos de la educación en este momento, donde las nuevas tecnologías de la información están tan vigentes y donde los procesos de aprendizaje de los estudiantes son mucho más complejos, también por el entorno en el que se desarrollan. Es una invitación a los docentes para seguir fortaleciendo los procesos y continuar con una formación no solamente académica, sino también humana. Para terminar, esta fue la referencia que se tuvo en cuenta para la elaboración de la actividad de reflexión. Agradezco la atención y la retroalimentación. Muchas gracias.